Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase estudiaremos los mecanismos que controlan la expresión de los genes. La expresión génica consiste en una serie de procesos que le permiten a una célula producir una proteína activa a partir de la información presente en el ADN. Cada parte del proceso puede ser sujeta a regulación, como se muestra en esta diapositiva. Las células deciden qué genes transcribirán y cómo será el procesamiento que tendrá el ARN, especialmente en cuanto al splicing. Una vez producido el ARN mensajero, este puede o no ser exportado al citoplasma y dentro de él puede ser localizado en distintas regiones. Un ARN mensajero en el citoplasma puede ser degradado o traducido a una proteína. Y finalmente, la actividad de esta puede ser controlada, ya sea modificándola químicamente o localizándola en uno u otro sitio en la célula. Resulta imposible durante esta clase estudiar los mecanismos de control que afectan a cada etapa de la expresión génica, por lo que principalmente nos centraremos en la primera, que es el control de la transcripción de un gen. ¿Por qué? Los estudios en células indican que esta etapa es la que ejerce un impacto mayor en la concentración final de las proteínas, mientras que regular la velocidad de otras etapas, como la traducción del ARN mensajero o la degradación de este o de la proteína, contribuyen de menor manera. La regulación de la transcripción es realizada por proteínas que pueden interaccionar ya sea directa o indirectamente con el ADN en sitios específicos que se llaman elementos de control. Pueden tanto bloquear la transcripción, y en este caso se denominan represores, o activarla. Podemos distinguir cuatro posibles mecanismos de control transcripcional por parte de proteínas. En el caso que ilustra esta diapositiva, la transcripción del gen se mantiene apagada debido a la unión de una proteína represora en el promotor del gen. Recuerden que el promotor es la región del ADN adyacente al gen en la que se une la ARN polimerasa. Los represores se unen de hecho a una región específica llamada operador. Para que el gen se encienda, una molécula debe unirse al represor, evitando que se pueda asociar al ADN. Otro mecanismo de control por represores es que el gen se transcriba de manera basal y cuando exista la presencia de una determinada molécula en la célula, ésta se una al represor permitiéndole asociarse al operador y por lo tanto apagando la transcripción. En tanto, los activadores transcripcionales pueden también regular la transcripción a través de dos mecanismos. En el que se muestra aquí, el activador en condiciones basales se encuentra unido al ADN, favoreciendo que la ARN polimerasa transcriba el gen. Sin embargo, cuando una molécula aumenta su concentración en la célula, ésta se une al activador y se suelta del ADN y por lo tanto la transcripción se apaga. Finalmente, podemos tener un gen que se encuentra apagado y una molécula específica se une al activador, permitiendo que éste se asocie al ADN y favorezca la transcripción del gen. Para poder entender mejor los mecanismos antes señalados, estudiaremos un ejemplo de regulación transcripcional en bacterias. En bacterias, los genes se organizan habitualmente en conjuntos llamados operones.
en que varios genes, cuya función se encuentra relacionada, se transcriben en un solo ARN policistrónico y se encuentran bajo el control de un mismo sistema de activadores y represores. Un operón típico es el operón lactosa u operón LAC. Está compuesto de 3 genes que darán lugar a 3 proteínas que sirven para que la bacteria pueda utilizar la lactosa, un disacárido que no se encuentra habitualmente en los lugares donde crecen las bacterias, pero que ellas deben saber aprovechar cuando escasea su combustible metabólico habitual, la glucosa. Las 3 proteínas son la beta-galactosidasa, que hidroliza el enlace glucosídico entre la glucosa y la galactosa, la lactosa permeasa, un transportador que permite incorporar la lactosa al interior de la bacteria, y la transacetilasa, una enzima que está involucrada en la detoxificación de ciertos compuestos que pueden ser absorbidos junto a la lactosa. Aquí se muestra un esquema del operón LAC, incluyendo los 3 genes antes señalados y adicionalmente el gen que dará origen al represor que lo regulará. En ausencia de la lactosa, el represor se une al operador impidiendo que la ARN polimerasa transcriba el operón. De esta manera, la bacteria no gasta energía expresando 3 proteínas que serán inútiles si no hay lactosa. Cuando la bacteria tiene lactosa disponible, ésta se une al represor e impide que se asocie al DNA. Por lo tanto, la ARN polimerasa puede transcribir el gen y la bacteria utilizar la lactosa para producir energía. Ahora bien, a la bacteria no le conviene transcribir el operón LAC si tiene glucosa disponible, ya que es mucho más eficiente metabolizar esta última azúcar para obtener energía. Por lo tanto, dispone de un segundo sistema de control que asegura que el operón solo sea transcrito eficientemente cuando los niveles de glucosa sean bajos y obviamente cuando haya lactosa disponible. Cuando la glucosa escasea, la bacteria produce una molécula llamada AMP cíclico, el cual se une a un activador del operón LAC, llamado CAP. Cuando el AMP cíclico se une al CAP, este se asocia al ADN y favorece que la ARN polimerasa transcriba el operón LAC. Esto solo ocurre si hay lactosa disponible, ya que en esas condiciones el represor no estará unido al DNA. En las células eucariontes, la regulación de la transcripción es más compleja que en bacterias. Al encontrarse el ADN asociados a las histonas formando la cromatina, se requiere un paso previo para permitir la transcripción de un gen. Descompactar la cromatina para que la ARN polimerasa pueda acceder al ADN, lo que se logra modificando las histonas a través de la acetilación. También las células eucariontes poseen elementos de control que se encuentran distantes del promotor, como los potenciadores o enhancers. A ellos se le unen proteínas activadoras, las que inducen que el ADN se curve para acercarlos al promotor del gen, donde activan proteínas que acetilan a las histonas, como las histonas acetiltransferasas o HAT, y a complejos que desplazan los nucleosomas exponiendo el ADN, como SWI-SNF. Finalmente,
los activadores llaman a un complejo proteico llamado mediador, que se asociará con la ARN polimerasa y los factores de transcripción que estudiamos en la unidad 1. Las células eucariontes no solo poseen potenciadores que favorecen la transcripción génica, también existen silenciadores a los que se unen proteínas represoras que disminuyen la transcripción. Un problema adicional se genera con la lejanía de los elementos de control de los promotores que ellos controlan. Como un potenciador o un silenciador puede encontrarse a una distancia equivalente de dos promotores de genes distintos, ¿cómo se establece a cuál controla? Esto es gracias a la presencia de elementos aislantes a los que se unen proteínas que impiden que los activadores o represores puedan actuar sobre genes que no les corresponden. La diversidad de las proteínas que controlan la transcripción en eucariontes generan patrones específicos de transcripción de genes en distintos tipos celulares. Dependiendo de la combinatoria de activadores y represores, el gen puede transcribirse a un nivel bajo o basal, a un nivel alto o no transcribirse del todo. En esta diapositiva se resumen algunos de los aspectos particulares de la regulación transcripcional en eucariontes. Otro aspecto que contribuye a la complejidad de la regulación de la expresión génica en eucariontes es la modificación química del ADN que, aunque no cambia la secuencia de bases de este, sí influencia los niveles de transcripción de genes particulares. Estas modificaciones son reguladas por la exposición a condiciones ambientales, como compuestos químicos o estrés, y pueden transmitirse a las siguientes generaciones. Por lo tanto, se denominan modificaciones epigenéticas, que están por sobre la secuencia del ADN. Una de las modificaciones más importantes es la metilación de la citosina. La metilación es capaz de impedir que los factores de transcripción puedan unirse al promotor para comenzar la transcripción. Adicionalmente, proteínas se unen a las citosinas metiladas que llaman a enzimas adicionales que remueven los grupos acetilo de las histonas, como las deacetilasas de histonas, permitiendo que la cromatina se compacte, apagando de manera más permanente los genes. En esta diapositiva se resumen los aspectos esenciales de la modificación de la cromatina. Finalmente, estudiaremos un mecanismo de control de la expresión génica que ocurre de manera posttranscripcional, o sea, una vez que el ARN mensajero ya se produjo. La célula produce un tipo especial de ARN muy pequeño, de aproximadamente 20 bases nitrogenadas, llamado microARN, el que se asocia a proteínas específicas que van en busca de ARN mensajeros que poseen secuencias complementarias a las del microARN. Si la complementariedad es casi completa, el ARN mensajero se degradará. Si la complementariedad es parcial, la traducción del ARN se inhibirá. Los microARN, al ser complementarios a varios ARN mensajeros, permiten cambiar el destino de las células, borrando la información transcrita en un determinado momento y permitiendo que otros ARN mensajeros se expresen. En esta diapositiva final se resume el funcionamiento de los microARNs.